Lo bueno de la ciencia es que es verdad, creas o no en ella. Mira, eso es lo que digo. Esa es una frase brillante, y la defenderé hasta la muerte. Sin embargo, por mucho que ame la ciencia, ha tenido sus errores en el proceso de tratar de describir la realidad, que van desde algunas que ahora parecen obviamente ridículas, como la generación espontánea de animales de la nada, hasta teorías que resistieron el escrutinio durante siglos, como el flogisto o los canales marcianos alienígenas. Ahora, si intentas usar la información de este video para sacar conclusiones y atacar la credibilidad de la ciencia moderna, apareceré debajo de tu cama a las 3 a.m. y te daré una lección revisada por pares sobre la termodinámica de la pateada que te van a dar. Con eso en mente, veamos algunas cosas ridículas que eran conocimiento común a lo largo de la historia. La teoría del flogisto. ¿Qué pasa cuando quemas algo? Ese algo pierde masa y produce una llama bonita, ¿verdad? En el siglo XVII, la gente estaría de acuerdo y creería que todo lo que arde contiene una sustancia invisible llamada flogisto. Cuando se quema, esta sustancia se escapa al aire. La madera arde porque es rica en flogisto, y la ceniza que queda es la madera que perdió todo su flogisto. Mientras tanto, los metales se oxidan porque lo liberan lentamente al aire. Esa es una solución muy ordenada y elegante, o al menos eso pensaban los científicos de la época, hasta que midieron el metal oxidado y se dieron cuenta de que pesa más que el metal original sin oxidar. Si la oxidación fuera un proceso en el que el metal pierde flogisto, eso significaría que el flogisto tendría que tener masa negativa, lo cual era demasiado descabellado incluso para los científicos de esa época. La solución vino al entender el oxígeno y la oxidación. El metal se oxida porque el oxígeno del aire se une a la superficie y añade esa masa extra. De manera similar, cuando quemas madera, la suma del peso de las cenizas más el peso de las partículas que se evaporan a través del humo y el CO2 suman más que la masa original de la madera. Es decir, los átomos de carbono en la madera reaccionan con el oxígeno del aire, añadiendo algo de masa extra. ¿Eso también explica por qué las cosas no pueden arder cuando no hay oxígeno en el aire? Ya que mate a la teoría del flogisto, la oxidación gana. El polvo de simpatía. Imagina que después de una dura batalla en la época medieval, vas con el médico de campo para que te ayude con una lanza que te atravesó. Después de que te quitan cuidadosamente la lanza, o la espada, o cualquier otra arma que te haya herido. El médico dice que para curar tu herida, debes tratar el arma que la causó, no tu cuerpo herido. La idea surgió de la magia simpática, la creencia de que una vez que dos cosas interactúan, permanecen conectadas de manera invisible. La sangre toca la hoja y la herida ahora están vinculadas. Actúa sobre una y la otra responde. Por lo tanto, preparaban un ungüento llamado el polvo de simpatía, hecho de sulfato de cobre, sangre humana y algunos otros compuestos alquímicos irrelevantes, y luego lo aplicaban en la hoja. Mientras tanto, se supone que no debes hacer nada a la herida en sí. Sorpresa, sorpresa, la herida parecía sanar y el dolor disminuía. ¿Por qué, te preguntarás? Porque eso es lo que pasa cuando no tocas una herida y tienes la suerte de no contraer una infección. Una parte de eso también debió ser efecto placebo, pero es mejor que lo que te habrían hecho los cirujanos medievales. Especialmente porque el lavado de manos ni siquiera era una sugerencia hasta un par de siglos después. Éter luminífero. Todas las ondas necesitan un medio para moverse. Las ondas sonoras necesitan aire. Las ondas de agua necesitan agua. Y las ideas tontas necesitan personas. Es el siglo XIX. Y acabamos de descubrir que la luz también se comporta como una onda. Por lo tanto, las ondas de luz también necesitan algo para moverse. Ese algo se llamaba el éter. Se suponía que era perfectamente transparente, sin masa, y que no ofrecía resistencia alguna a los planetas que se movían a través de él. Una solución bastante elegante y lógica, hasta que los científicos intentaron probarla, a través de lo que se conoce como el experimento de Michelson y Morley. Disparan dos ondas de luz, una a lo largo de la dirección del movimiento de la Tierra y otra hacia un lado, perpendicular a esta. Debido a que la Tierra se mueve a cierta velocidad, la velocidad de la primera onda debería haber sido la velocidad de la luz, más la velocidad de la Tierra. La segunda onda, la perpendicular, debería haber sido más lenta, solo a la velocidad de la luz, pero para confusión de todos, ambas ondas tenían la misma velocidad, sin importar la orientación.
No hay viento de éter, no hay dirección preferida, nada. En lugar de abandonar el éter de inmediato, los físicos intentaron salvarlo con soluciones cada vez más extrañas. Afirmaban que los objetos se encogen físicamente en la dirección del movimiento a través del éter, y que los relojes marcan el tiempo de manera diferente, dependiendo de ese movimiento. Si recuerdas la relatividad especial, esto te puede sonar familiar. De hecho, debería sonarte totalmente familiar, porque fue la relatividad especial de Einstein la que puso los clavos en el ataúd del éter. ¿Y si la luz no necesita ningún medio en absoluto? Fue lo que él preguntó. Y así fue como nació una de las ideas más importantes en la física. No existe un marco de referencia preferido, y la velocidad de la luz es constante. Y como la velocidad de la luz no puede estirarse ni comprimirse, todo lo que la rodea debe hacerlo, desde los intervalos de tiempo hasta las distancias físicas. No se necesita un medio imaginario de éter, solo una solución muy elegante y sencilla. Y gracias a la relatividad especial, pudimos inventar los GPS, los aceleradores de partículas e incluso la terapia de radiación. Pero la física no era el único campo acosado por sustancias invisibles. Generación espontánea de vida. Durante más de 2 milenios, la gente creyó que algunas formas de vida se generaban espontáneamente a partir de materia no viva, bajo las circunstancias adecuadas. Aristóteles argumentó que diferentes tipos de conchas marinas se crean dependiendo de la naturaleza del lecho marino. Un lecho marino fangoso daba lugar a las ostras, la arena a las vieiras y las rocas a los percebes. También era un conocimiento común que la carne podrida daba vida a los gusanos de la nada. Si le preguntas a cualquier campesino medieval de dónde vienen los ratones, te señalará su almacén de granos de trigo. No es que los ratones entraran a los graneros, sino que los granos mismos ocasionalmente se transformaban en ratones. Si eso suena ridículo, solo recuerda lo que pensabas de los caracoles cuando eras niño, que aparecían de la nada después de la lluvia. Estas no eran creencias supersticiosas de campesinos sin educación, era la explicación científicamente aceptada para el origen de muchas especies. Pero la teoría empezó a resquebrajarse en el siglo XVII, después del experimento de Francesco Redi, quien puso carne en un frasco y lo cubrió. Gran sorpresa, no aparecieron larvas. Conclusión, eran las moscas poniendo larvas lo que lo causaba. Finalmente, en el siglo XIX, Louis Pasteur refutó todo el asunto usando un matraz de cuello de cisne. Vertió un poco de caldo en él, y aunque el aire podía entrar, el polvo y los microbios quedaban atrapados en la curva, lo que resultaba en que el caldo permaneciera estéril por largos periodos. Luego señaló que los microbios provienen de microbios preexistentes transportados en partículas, no de que el caldo forme vida espontáneamente. Eso le dio credibilidad a la teoría de los gérmenes, que más tarde resultaría en la aceptación de la importancia de la esterilización y el posterior descubrimiento de los antibióticos. Pero mientras los científicos finalmente aprendían que la vida no aparece de la nada en la Tierra, algunos estaban convencidos de que podían ver evidencia de toda una civilización en Marte. Y todo comenzó por una mala traducción. Canales alienígenas marcianos. En 1877, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli observó Marte durante una aproximación cercana, durante la cual mapeó sus tenues características lineales, y las llamó canali, que en italiano significa canales o surcos, pero algunas personas lo confundieron con la palabra inglesa canals, que implica ingeniería, y así fue como comenzó toda la histeria. De repente, Marte mostró pruebas de una civilización avanzada, realizando obras de ingeniería a escala planetaria. El Observatorio Lowell fue fundado específicamente para estudiar Marte y sus canales. Los científicos incluso propusieron hipótesis dramáticas. Las líneas formaban una red de irrigación a escala planetaria que los marcianos construyeron para salvar su civilización de la extinción. Siendo Marte un planeta tan seco, tendrían que transportar agua por todo el planeta. Y una solución podría haber sido conectar la red a los casquetes polares que se derriten estacionalmente. Percival Lowell, quien financió el observatorio, incluso afirmó haber notado que los canales se ensanchaban debido a la vegetación que florecía a lo largo de ellos. Pero luego conseguimos mejores telescopios. Y en 1965 el Mariner 4 pasó cerca de Marte y no mostró canales, ni extraterrestres, ni vegetación, solo un páramo desolado.
Todo el asunto de los canales resultó ser histeria científica y un montón de ilusiones, con un poco de pareidolia involucrada, es decir, ver patrones significativos en el ruido. En ese entonces, los telescopios eran pequeños, la atmósfera de la Tierra hacía que todo se viera borroso, y cuando el tema son los extraterrestres, todos quieren creer. Quiero decir, incluso ahora hay muchas personas que piensan que las rocas marcianas son alienígenas momificados o edificios. Hay que agradecerle a la evolución por la capacidad humana de reconocer patrones. Al menos salió la Guerra de los Mundos como resultado directo de esto. La frenología no sería genial si pudieras mirar el cráneo de alguien y saber si es lujurioso o malvado. Eso es básicamente lo que los frenólogos prominentes decían poder hacer a principios del siglo XIX. Todo comenzó con Franz Joseph Gall, quien argumentaba que la mente tiene muchas facultades distintas y que éstas están localizadas en diferentes áreas del cerebro. ¿Cómo sabemos ahora gracias a la neurociencia? Eso es correcto, aunque el mapeo es muy diferente al de los frenólogos. Sin embargo, Gall hizo una gran suposición y afirmó que los bultos en los cráneos de las personas son el resultado de regiones cerebrales más grandes que empujan contra el cráneo. De esa manera, si tienes una frente más grande, es probable que seas amable y compasivo, o si es pequeña, eres egoísta. La región encima de tus orejas predecirá qué tan agresivo eres, y una parte trasera del cráneo con bultos te delataría como alguien que se excita sexualmente con facilidad. ¿Cómo te puedes imaginar? Esta teoría fue muy apreciada por quienes necesitaban una razón científica para impulsar creencias de segregación racial sobre diferencias de personalidad entre razas. Pero luego llega Marie Jean-Pierre Florence y realiza cirugías en animales, extirpando partes de su cerebro. Y he aquí que los animales no se volvieron de repente pacíficos o tranquilos, simplemente perdieron función motora. Las funciones cerebrales estaban mucho más distribuidas de lo que afirmaba la frenología. Y como ahora sabemos, ese mapa estaba completamente equivocado. Con el paso del tiempo y cuando los experimentos controlados a ciegas demostraron que no tenían ningún poder predictivo, la credibilidad científica de la frenología cayó en favor de la neurociencia. La Sociedad Frenológica de Edimburgo registró su última reunión en 1870. Y aún así, probablemente todavía encuentres grupos de frenología en línea. No es tan sorprendente, dado lo comunes que son las sociedades terraplanistas.